Y en nuestro último tema estuvimos analizando un poco acerca de la escuela de los apóstoles, ¿se acuerdan? Y viendo algunos de los principios seguidos por Jesús en la educación, en la formación de cada uno de sus apóstoles. En la parte final vimos la experiencia de Pedro, ya que la mensajera de Dios escribió en el libro de la educación, página 88, que la historia de ninguno de los discípulos ilustra mejor que la de Pedro el método educativo de Cristo. Y vimos cómo a través del método educativo seguido por Jesús con Pedro, pues Pedro alcanzó la victoria. Pero no solamente Jesús lo aplicó con Pedro, lo hizo con Jacobo, lo hizo con Mateo, lo hizo con Felipe, lo hizo con Tomás y también lo hizo con Judas. Y vamos a continuar en esta mañana analizando un poco algunos aspectos de la experiencia educativa de Judas y los métodos seguidos con Jesús con Judas. Seguidos por Jesús con Judas. Hablando de Judas Iscariote, en la educación, página 92, nos dice así. Primero cita a Juan capítulo 6, versículo 64, que nos dice: porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Entonces, partamos de esto en cuanto a Judas. Jesús sabía desde el principio que Judas le iba a entregar. Eso lo tenía muy claro Jesús. Es decir, Jesús sabía quién le iba a entregar, Jesús sabía quiénes creían y quiénes no creían. Sin embargo, nos sigue diciendo la mensajera de Dios, sabiéndolo todo, no había negado ningún pedido de gracia ni don de amor. Es decir, aunque Cristo sabía todo lo concerniente a Judas, no escatimó ningún esfuerzo para redimirlo. No hubo nada que Jesús dejara de hacer por Judas, que supiera Cristo que iba a ser de beneficio para de sus discípulos. Hablando del mismo Judas, en la misma página del mismo libro de la educación, nos dice así la mensajera de Dios: al ver el peligro de Judas, lo había acercado a sí mismo y lo había introducido en el círculo íntimo de sus discípulos escogidos y de confianza. Aunque Jesús tenía 12, con los cuales Jesús tenía una gran multitud que le seguía. De esa gran multitud había un grupo íntimo, los 12. Y entre los 12 había un grupo íntimo, los que estaban aún más cerca de él. Bien, Jesús permitió que Judas fuera un hombre de confianza, es decir, lo trabajó con confianza. De hecho, Jesús trabajó de tal manera con Judas en cuanto a confianza, que a pesar de que conocía su talón de Aquiles, su punto débil, Jesús le entregó la bolsa. ¿Me hago comprender? Jesús sabía que Judas era, como dice San Juan capítulo 12, versículo 6, que Judas era ladrón, que amaba la codicia más de lo que lo amaba él. Sin embargo, en el método educativo de Cristo, seguido con sus discípulos y especialmente con Judas, se expresa la confianza. Solo la confianza engendra confianza. Solo el amor engendra amor. Y Jesús apeló a esto para poder motivar a Judas. Jesús le dio confianza a Judas. Día tras día, cuando la carga que oprimía su corazón resultaba más pesada, había soportado el dolor que le producía el permanente contacto con esa personalidad terca, suspicaz y sombría. Había vigilado y trabajado para contrarrestar entre sus discípulos ese antagonismo constante, secreto y sutil. Y todo esto para que no faltara ninguna influencia salvadora a esa alma en peligro. Es decir, Jesús al introducir a Judas en su círculo íntimo, lo que hizo fue traer más trabajo para sí. Y vaya que le agobiaba, porque Judas tenía una personalidad, según la mensajera de Dios, terca, suspicaz y sombría. Y hacía un trabajo de antagonismo, es decir, de contrarrestar los principios que Jesús mismo trataba de instaurar en sus discípulos de una manera constante, secreta y sutil. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, no, a lo mejor es que este hombre se vaya.
y lo separa rápidamente del grupo. Sin embargo, Jesús no escatimó nada en cuanto a Judas. Todo lo que pudo hacer por Judas lo hizo. Los mismos principios que aplicó con cada uno de sus discípulos, los aplicó con Judas, y algunos fueron especialmente utilizados con Judas. Número 1, la confianza. Jesús trabajó con confianza con Judas de manera especial. Como les digo, le entregó la bolsa. Judas era el administrador del movimiento de sostén propio de Jesús. Judas era el administrador del movimiento de sostén propio de Jesús. De hecho, confirmémoslo viendo nuestras Biblias a Juan, Evangelio de Juan en el capítulo número 12. Cuando leemos en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 12, justamente en el marco de la experiencia de cuando María unge a Jesús, nos dice a partir del versículo 4 que como respuesta al acto de María de ungir a Jesús, nos dice que Judas dijo lo siguiente: y uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le iba a entregar, dijo lo siguiente: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, Judas tenía un fuerte apego al dinero y sustraía de la bolsa que el mismo Jesús le había entregado en confianza. Jesús apeló a la confianza para tratar de despertar las facultades espirituales adormecidas en Judas. Nos dice la mensajera de Dios: todo eso se hizo para que no faltara ninguna influencia salvadora a esa alma en peligro. Jesús sabe que cada persona es distinto. En cuanto a Judas, siguió otra cosa que no siguió con Pedro, por ejemplo. Jesús normalmente a Judas no le reprendía. No directamente como lo hacía con Pedro. Jesús a Pedro, ustedes lo van a ver que varias veces le dijo cosas que... Una vez le dijo Satanás, ¿se acuerdan? Apártate de mí, Satanás. O sea, lo reprendía de una manera directa. Con Judas no lo hacía así. Ciertamente cuando uno estudia en cuanto a educación, entiende que todas las personas no son iguales, que algunos responden muy bien a cierto tipo de medidas, otros no responden igual. Por eso uno no puede aplicar la misma regla para todos. Se aplican principios, no se aplica la misma regla para cada persona. ¿Me hago comprender? Uno tiene que ajustar la regla según el desarrollo de esa persona y uno tiene que comenzar a entender de causa-efecto qué le beneficia a una persona y qué no le beneficia a una persona. Jesús sabía que reprendiendo directamente a Judas iba a llenar su corazón más de rabia, más de molestia. Por eso lo hacía de una manera diferente. Judas muchas veces sintió la voz del Espíritu Santo hablándole a través de Jesús, mientras Jesús enseñaba, mientras Jesús daba clases generales, hasta que en los últimos días Jesús decidió reprenderlo para que consumara lo que en su corazón ya estaba determinado a hacerse. Y fue entonces cuando le reprende en la fiesta en la casa de Simón. Pero también, pues, el detonante fue cuando Jesús le reprende en la misma cena del Señor. Ahora bien, la mensajera de Dios, hablando del método de Jesús seguido con Judas, nos dice: con respecto a Judas, la obra de amor de Cristo fue ¿qué? Inútil. No ocurrió lo mismo con sus discípulos, con sus condiscípulos. Y esto lo cito por algo significativo. Uno pudiera pensar, pues todos los que tienen maestros piadosos, que promueven la ciencia de la verdadera educación, pues todos deberían seguir esos principios, motivados por la misma ilustración de sus maestros, por la misma devoción de sus maestros. Pero aquí tenemos un claro ejemplo de que eso no siempre es así. Porque nadie en la historia tendrá un mejor maestro que Judas. Nadie tendrá delante de sí a un mejor ejemplo que Judas, a un hombre más piadoso que el que tuvo Judas. Nadie. Sin embargo, los mejores principios educativos seguidos
no funcionaron con Judas. Es que igual hay que entender algo, que el sol que derrite el hielo es el mismo sol que endurece el barro. Y el problema no radica en el sol, el problema radica en el elemento que se expone al sol. Hay corazones que son de hielo y se derriten con ese calor, ¿okay? Permiten que el sol obre, pero hay corazones que son como el lodo. Y mientras más sol, más se endurecen. Mientras más sol, más se endurecen. El problema en este caso no radica en el sol, pues el sol sigue siendo el mismo, tanto para unos como para otros, sino en lo que recibe a ese sol. Como en la parábola del buen sembrador, el problema no radicaba en el sembrador ni en la semilla. El problema radicaba en el terreno donde cayó la semilla. Si el terreno era bueno, finalmente habría desarrollo, germinación, crecimiento, desarrollo y fruto. Si el terreno no era bueno, pues llegaría hasta cierta etapa, pero nunca alcanzaría la expresión del fruto. ¿Me hago comprender? En el caso de Jesús con Judas, pues fue inútil. Los mejores métodos seguidos por Jesús con Judas no fueron suficientes. Nos dice la mensajera de Dios en la página 93 de la Educación lo siguiente: cuando los 12 fueron ordenados, los discípulos deseaban ardientemente que Judas formara parte del grupo y habían considerado su llegada como un suceso promisorio para el grupo apostólico. Había estado en contacto con el mundo más que ellos. Era un hombre de buenos modales, perspicaz y habilidad administrativa. Y como él mismo tenía un elevado concepto de sus propias cualidades, había inducido a los discípulos a que tuvieran la misma opinión acerca de él. Judas tenía mucha confianza en sí mismo. Tenía mucha confianza en lo que él había aprendido, en su relación con el mundo, en que era bueno para llevar números. No voy a decir que era buen administrador, porque ya está entendido que no era buen administrador, pero sabemos que era muy bueno para sumar, multiplicar y dividir. ¿Me hago entender? Aparte de eso, tenía habilidades especiales porque Judas era un escriba. Y no cualquiera en ese entonces era un escriba. De hecho, fue Judas, y podemos ir en nuestras Biblias, al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, versículos 19 y 20, leemos en el Evangelio de Mateo lo siguiente: y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El escriba de esa declaración de Mateo es el mismo Judas. Queda claro cuando leen la página 262 del Deseado de todas las gentes. Era Judas que Mateo describe como un escriba, o sea, era un hombre con una gran preparación. Y es notable la respuesta de Jesús a la propuesta de Judas. Normalmente Jesús llegaba y decía: ven, sígueme. Y era deseoso que le siguieran. Pero llegó esta persona, este escriba, y le dice: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús hace así: yo no tengo nada. Sigue a las zorras, tienen más que yo. Sigue a las aves, tienen más que yo. Yo no tengo nada. ¿Por qué Jesús respondió así? Porque Jesús conocía cuál era el deseo de Judas. Judas era un hombre con una gran preparación. Los discípulos se sentían felices porque entre los 12 iba a haber uno que era un hombre preparado, estudiado, con gran formación. Nos dice así: pero los métodos que deseaba introducir en la obra de Cristo se basaban en principios mundanos y estaban de acuerdo con el proceder del mundo. Su fin era alcanzar honores y reconocimientos mundanos y el reino de este mundo. La manifestación de esas ambiciones en la vida de Judas
ayudó a los discípulos a establecer el contraste que existe entre el principio del engrandecimiento propio y el de la humildad y la abnegación de Cristo, es decir, el principio del reino espiritual. En el destino de Judas vieron el fin al que conduce el servicio a sí mismos. Ahora, cuando pensamos en el por qué Jesús permitió que Judas terminara en el círculo íntimo de sus discípulos, entre sus discípulos, no solamente debemos considerar lo ya dicho, de que Jesús agotó hasta el último recurso por amor de Judas, sino también debemos considerar que en función del fracaso de Judas, Jesús quería dejar importantes lecciones para sus discípulos y para todos los que le siguieran a lo largo de la historia. Una de ellas, la que encontramos en esta declaración en la parte final. A los discípulos ver lo de Judas, lo que Judas promovía y lo que hizo constantemente y cuál fue su fin por su amor a sí mismo, entonces ellos entendieron, nos conviene no vivir para nosotros mismos, nos conviene vivir en función de otros. Los discípulos entendieron a partir del ejemplo de Judas y lo entendieron por contraste, que la abnegación es la base del verdadero desarrollo. Y Jesús permitió que eso se desarrollara así para que ellos tuvieran ese ejemplo. Eso también nos enseña algo importante en cuanto a los métodos seguidos por Cristo. Nosotros como padres y maestros debemos enseñar por antítesis, debemos enseñar por contraposición. Es decir, como lo hace el libro de Proverbios, los impíos esto, los justos esto. ¿Me hago entender? Jesús permitió que todo esto se desarrollara simplemente para que los discípulos pudieran ver, oye, eso es lo que hace Judas y miren cómo terminó Judas. Esto es lo que hacía Jesús y miren la experiencia de Jesús. Entonces, sigamos a Jesús. ¿Me hago comprender? Todo maestro, todo padre debería enseñar a sus hijos también por antítesis, ilustrando de una manera muy práctica los resultados de vivir para sí mismos y también ilustrando de una manera muy práctica la bendición de vivir en abnegación, en amor abnegado. Pues repito lo que dice la educación en la página 17, solamente practicando el amor abnegado es que obtendremos desarrollo, pues es la abnegación la base de todo verdadero y genuino desarrollo. Jesús aplicó hasta lo último por Judas. Imagínense un poco a Jesús, el gran maestro de maestros, lidiando cada día con Judas. Y Judas no era un rebelde abierto, ¿no? Judas no era un rebelde abierto. Quien quizás le daba más dolores de cabeza de esa índole era Pedro, ¿ok? No porque fuera rebelde, sino porque tenía un carácter muy echado a perder, por así decirlo, ¿no? Pedro era el que abiertamente metía a Jesús en problemas. No solamente por lo que decía, Pedro era la típica persona que siempre tiene algo que decir y que cuando habla para decir algo. Entonces, porque no se puede quedar callado. Entonces, siempre que ustedes ven en la Biblia una pregunta de Jesús, por lo general la respuesta es de Pedro. Y los fariseos y saduceos entendían esa debilidad de Pedro y frustrados de tentar a Jesús y no hacerle caer, no poder hacerle caer, pues entonces se iban con Pedro. Una vez llegaron con Pedro, se acordarán, y le dijeron, oye, tu maestro paga el tributo al templo, ¿se acuerdan? Y pues según la ley, el profeta no pagaba, porque era profeta. Así que si Pedro decía, sí paga, estaba reconociendo que Jesús no era profeta. Y si Pedro decía no paga, pues entonces lo iban a acusar de que era un violador de lo establecido en la ley de Moisés. Bueno, Pedro, pues, como no sabía manejar esas cosas que solo Jesús realmente podía manejar bien, pues Pedro dijo, sí, claro que lo paga. Y bueno, pues Jesús no estaba en el momento. Jesús simplemente escuchó la situación de lejos, el Espíritu se lo mostró y después se acercó a Pedro y le dijo, oye Pedro, pues para no hacerte quedar como mentiroso, pues la verdad que yo no lo pago. Ve allá, saca un pez y ese primer pez que saques en el mar,
ábrele la boca y vas a encontrar una moneda especial. Con eso vas y pagas. ¿Está bien? Demostrando que era más que profeta. ¿Quién tiene un banco en la boca de un pez? ¿Me hago entender? Ahora bien, solo Jesús podía lidiar con eso día tras día, y Pedro era el que metía a Jesús en problemas día tras día abiertamente. Por ahí seguramente también Juan y Jacobo, hijos del trueno, Simón el celote con sus ataques de rabia y su deseo de tomar armas para aniquilar a los romanos. Pero Judas era ese que no daba problemas abiertamente, pero hacía un trabajo sutil, sigiloso, y Jesús allí lidiando con Judas. Todo recurso fue utilizado con Judas. Y créame, son efectivos los métodos seguidos por Jesús con Judas. La confianza engendra confianza. El amor engendra amor. Jesús trabajó con confianza a pesar de saber cuál era la debilidad de Judas. Y por supuesto, no era esa confianza que, diríamos hoy, el chico tiene problemas con el computador porque le encanta ir a verse películas. Entonces, démosle el computador, tengamos confianza en él y ya pues. No era eso que como que le entrega y ve a ver cómo lo hace. No, era una confianza que estaba sujeta a supervisión. Jesús seguía de cerca lo que Judas hacía y cómo se iba desarrollando. Pero la confianza es de gran bendición. Muchas personas han podido vencer muchos males, primero por el poder de Dios obrando en ellos, pero como respuesta a la confianza que otra persona ha tenido en ellos, a pesar de lo que ya se sabe de esa persona. ¿Me hago comprender? Y es efectivo. Jesús entendía que Judas era una persona rencorosa. La mensajera de Dios dice, hay hijos con los que ciertos métodos de reprensión son efectivos y otros métodos no funcionan. Y pueden ser hermanos. Pero con unos es efectivo y con otros no es efectivo. Y uno como maestro también comprende esto. Hay estudiantes a quienes tú le puedes decir, oye, estás haciendo eso mal, eso no se hace así. Y les puedes llamar la atención con mayor, no con grosería, siempre con tacto, pero sí con mayor firmeza. Y hay otros que tienes que saber hacerlo por varias razones. Porque está luchando con situaciones mucho más complejas y hay chicos que reaccionan con rencor. ¿Sí? Hay personas que reaccionan con rencor hacia lo que se les dice. Entonces hay que saberlos trabajar, no justificando su mal accionar, pero hay que saber trabajar con ellos. Lo mismo pasa con los niños. Lo mismo pasa con los niños. Y un maestro tiene que velar por el desarrollo de esos chicos, conocer sus tendencias, sus puntos débiles y trabajar en función de eso. Repito, nunca, y algo que aprendemos en la experiencia educativa de Jesús con los apóstoles es, nunca se aplica la misma norma para todos. Y yo sé que algunos protestan de los estudiantes y dicen, pero ¿por qué a este le hicieron esto y a este otro no se lo hicieron si era lo mismo? No se siguen los mismos exactamente con todos de la misma manera. ¿Por qué? Porque no hay dos personas iguales en cuanto a su educación. No hay dos personas iguales en cuanto a su trasfondo. Las personas tienen diferentes trasfondos, tienen diferentes orígenes, tienen diferentes traumas, tienen diferentes huellas por sus experiencias del pasado. Y uno debe considerar la experiencia de cada uno de ellos. Es parte del trabajo del maestro. Un maestro no se limita solamente a entregar letras, porque comunicar o transmitir una información lo puede hacer cualquiera. Enseñar no lo hace cualquiera porque enseñar es un don. Y en el don de la enseñanza también está eso de discernir los espíritus y poder ayudar a nuestros chicos en función de sus mismas situaciones. ¿Me hago comprender? Y Jesús consideró todos estos elementos en cuanto a Judas, pero dejó que se desarrollara, como hemos dicho, simplemente para darle una gran ilustración a sus discípulos. El resultado final de vivir para sí mismos es destrucción. El resultado final de vivir en función de otros es redención. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender y aplicar con cada uno de nuestros hijos. Hablando de algunos otros métodos educativos o de algunos otros elementos implícitos en el trabajo de Jesús, leemos lo siguiente. En el libro La Educación,
Hay un capítulo hermoso llamado El Maestro enviado por Dios. Y en este capítulo vemos algunos principios seguidos por Jesús en cuanto a la educación. Lo primero que debo decir es, Jesús como un buen maestro, y lo hizo con Pedro y lo hizo con Judas, y en nuestra próxima entrega, es decir, mañana hablaremos de su experiencia con Juan. Y les digo, me apasiona, lo he hecho por Jesús con Pedro. Me gusta lo de Judas porque puedo aprender por antítesis, pero me deleita la experiencia educativa de Juan, y de ello hablaremos el día de mañana. Pero Jesús siguió con sus discípulos lo mismo que él practicó. Y esto es algo clave en un maestro, y eso es clave en un padre. Uno debe promover lo mismo que uno practica. Lo que fue real en la experiencia de Jesús fue lo que Jesús enseñó. Ahora, noten lo que dice la mensajera del Señor en cuanto a esto. En la página 77 del libro de la educación leemos lo siguiente. Al nacer en el ambiente más tosco, al compartir un hogar y una vida humilde y la ocupación de un artesano, al vivir una vida oscura e identificarse con los trabajadores desconocidos del mundo, Jesús siguió el plan divino relativo a la educación. Noten, ¿cómo siguió Jesús el plan divino en lo relativo a la educación? Con una vida humilde, relacionándose con los trabajadores comunes, la gente sencilla, la gente de campo, la gente de pueblo. Nos dice, no buscó las escuelas de su tiempo que magnificaban las cosas pequeñas y empequeñecían las grandes. Obtuvo su educación directamente de las fuentes indicadas del cielo, del trabajo útil, del estudio de las Escrituras, del estudio de la naturaleza y de las vicisitudes de la vida. ¿Con qué se educó Jesús? Trabajo útil, estudio de las Escrituras, estudio del libro de la naturaleza y las vicisitudes de la vida, que ahora dice la profeta, que constituyen los libros de textos de Dios, llenos de instrucción para todos los que buscan con manos dispuestas, ojos abiertos y corazón comprensivo. Jesús fue educado con estos 4 libros, dice la mensajera de Dios. Trabajo útil, la Biblia, la naturaleza y las vicisitudes de la vida. Y promovió en sus discípulos ese modelo educativo. Los formó con trabajo útil, los formó con las Escrituras, con el libro de la naturaleza, pues sus enseñanzas radicaban principalmente en el libro de la naturaleza, y sobre todo con las vicisitudes de la vida. Jesús utilizó el día a día para formar a sus discípulos. Es más, recuerdo una experiencia particular. Vamos en nuestras Biblias a Juan capítulo 13. Evangelio de Juan en el capítulo 13. Está claro cómo Jesús utilizó lo del trabajo útil, hemos hablado de ello en el pasado. También hablamos de la naturaleza y de las Sagradas Escrituras. Todo verdadero maestro tiene como libro de texto las Sagradas Escrituras. Pero Jesús utilizó las distintas cosas que pasaban día tras día para enseñar a sus discípulos. Y me voy a transportar con ustedes al examen final. Jesús utilizó con ellos grandes principios educativos. Jesús organizó para ellos un examen final. El examen final era muy práctico. El examen final era en un lugar llamado aposento alto. Y se encuentra en Juan capítulo 13. Jesús se encontraba la noche previa a su crucifixión. Había deseado tener ese momento solo con sus discípulos porque tenía que hacerles el examen. Durante 3 años y medio les había estado enseñando. El siervo es el más grande. El más grande es el que más sirve. Dios es el más grande del universo porque Dios es el que más sirve. Cualquiera de vosotros que quiera ser primero, sea postrero. Es decir, Jesús pasó 3 años y medio enseñándole esto a los discípulos. Llegó el día del examen final. Planilla en mano, estaban todos en la mesa. El Evangelio según San Juan nos dice que se encontraban en la mesa y la mensajera de Dios amplía detalles en el capítulo siervo de siervos del deseado de todas las gentes. No se servía la comida sin que alguien lavara los pies de quienes se encontraban en la mesa.
Jesús no hizo provisión para eso, porque quien lavara los pies tenía que salir de entre los mismos que estaban ahí. Ese era el examen, ellos no sabían. Así son las pruebas de Dios, hermanos. José no sabía que la mujer de Potifar era su gran examen. Daniel no sabía que la comida de Nabucodonosor era su gran examen. Tú no sabes cuándo te llega el gran examen. Fieles a Dios siempre, no sabes cuándo te llega el gran examen. Así educa el maestro de maestros. Ahora bien, estaban en el examen final. Jesús espera un rato. Juan miraba a Pedro, ni pienses que te voy a lavar los pies. Pedro miraba a Mateo, ¿qué se cree este publicano? ¿Que yo le voy a lavar los pies? Simón el celote decía, no me arrodillé jamás ante los romanos, ¿cómo me voy a arrodillar ante Tomás? Y bueno, comenzaban a pensar en los pleitos y las contiendas que habían tenido durante tantos años, durante ese tiempo, y ninguno quiso lavar los pies. Que otro lave, yo no los lavo. Jesús, pues al ver que todos habían reprobado el examen final, pues decidió convertir el examen final en una clase más. Si eso hacemos los maestros por amor a nuestros alumnos. Nos toca hacer a un lado el examen y convertir el examen en una clase. Jesús se ciñó y comenzó a lavarle los pies uno a uno. Su última gran lección. Humillados por su ejemplo, motivados por su ejemplo, entonces entendieron la gran lección. El más grande es el que más debe servir. Quien más alto está colocado por el Señor es el que más debe servir. Por eso Pablo le decía a sus hermanos en las iglesias, yo soy deudor de ustedes, yo me debo a ustedes, porque Pablo tenía una posición de liderazgo y un líder es el que más debe servir. Porque si es líder, debe ser el mayor siervo. ¿Me hago comprender? Jesús pudo estampar esa lección en 11 de ellos. En uno de ellos no. Ahí tomó la determinación final. Yo de aquí me voy. Este no puede ser el Mesías prometido. ¿Cómo el Mesías va a lavar los pies a estos hombres? No puede ser. Se levantó y se fue. No entendió. La escuela en la que estuvo por 3 años no le fue útil. Pero todo recurso que se podía utilizar con él, se utilizó fielmente. Algunos últimos puntos en relación a los métodos seguidos por Jesús. Nos dice lo siguiente. Jesús deseaba transformar la humanidad. El que trata de transformar la humanidad debe comprender a la humanidad. Solo por la simpatía, la fe y el amor pueden ser alcanzados y elevados los hombres. Repito, el que quiera elevar a la humanidad tiene que comprender a la humanidad. Jesús se hizo hombre para poder comprendernos, para poder experimentar lo que nosotros experimentamos y así poder ayudarnos. La mensajera de Dios dice, solo por la simpatía, la fe y el amor pueden ser alcanzados y elevados los hombres. En esto Cristo se revela como maestro de los maestros, de todos los que alguna vez vivieran en la tierra. Él solo posee una perfecta comprensión del alma humana. Qué hermosa declaración. Jesús se hizo hombre para comprender al hombre y poder elevar al hombre. Entendió que solo por la simpatía, la fe y el amor podía elevar al hombre. Ahora, cuando un padre no tiene simpatía con su hijo, un maestro no tiene simpatía con su hijo, ¿lo puede ayudar? No lo puede ayudar. Hay padres que se les olvida que fueron niños. Hay adultos que se les olvida que fueron jóvenes. Y se les olvida que ellos no tenían una aurea de santos. ¿Me hago comprender? Entonces a veces somos tan austeros, tan severos para juzgar a un joven que se equivoca, como si nosotros no hubiésemos tenido esas mismas situaciones. ¿Me hago comprender?
A veces somos tan austeros, tan severos con el joven que tiene deficiencias de su carácter porque responde quizás lo que no debería responder, quizás no en el tono en que lo debería responder. Quizás no tenemos paciencia con el joven que revela cierto tipo de indisciplinas y no lo estamos justificando de ninguna manera. Estamos diciendo es necesario tener simpatía. Y pues cuánto más nosotros que hemos pasado por esas etapas. ¿Me hago entender? Es decir, yo recuerdo algunas cosas que ocurrían en el pasado. Se era tan severos con ciertas faltas que de aquí salieron muchos jóvenes que tenían deficiencias, sí, pero que salieron por causas menores que no debieron haber salido. Porque de repente, pues a algunos se les olvidaba que cuando uno llega a cierta edad las hormonas se despiertan. ¿Me hago entender? Las hormonas se despiertan. Y es natural, debo decir natural, que el muchacho comienza a mirar a la muchacha y la muchacha comienza a mirar al muchacho. La mensajera de Dios dice, eso no es pecado. El pecado está en dejar libre una pasión fuera de su tiempo. Pero se satanizaban las cosas de tal manera, sin ningún tipo de simpatía, y no se obraba en redención. Solo a través de la simpatía, la fe y el amor se puede elevar a la humanidad. Repito, no estamos justificando el pecado. Estamos diciendo hay que colocarnos en ese lugar, sobre todo entendiendo que nosotros pasamos por ese lugar. Entonces, algunos de nosotros que teníamos unos antecedentes penales en cuanto a esos temas significativos, llegábamos y aplicábamos la vara de hierro, sin simpatía, sin comprensión en cuanto a las debilidades con las que pueden estar luchando nuestros jóvenes. Por supuesto, también se habla en cuanto a la disciplina, cuando un joven debe ser erradicado de una institución como estas. Este año hemos tenido varios casos, ustedes son conscientes de ello, y aunque no se ha hecho público, pues las cosas suelen hacerse públicas de otra manera. Eran pues faltas mayores que ameritaban, según lo revelado, que eso se diera así. Ahora bien, la simpatía. He visto padres que le dicen a sus hijos, en Venezuela le dicen así, no seas mentepollo. O sea, ¿qué hace usted? Ya usted ya tiene 12 años, ¿qué hace jugando con un niño de 8 años? La mente tiene diferentes etapas del desarrollo. Un adulto no le puede pedir a un chico de 12 años que se comporte como un adulto. Eso es falta de simpatía. ¿Me hago entender? Porque su mente no está igual que la de un adulto. Entonces se coerciona cosas que son naturales, que por instinto se desarrollan en la mente de un niño y de un joven. Solo a través de la simpatía, la fe y el amor podemos elevar a alguien. ¿Y por qué la fe? Porque Jesús nunca se acercó a nadie considerando a esa persona como lo que era, sino como lo que podía llegar a ser. Ojalá nosotros tuviésemos esa misma visión que tuvo el Maestro de Maestros. Y cuando miremos a una persona, no le miremos por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser bajo el poder transformador de la cruz. Nos dice la Educación, página 79, en todo ser humano, cualquiera fuera el nivel al que hubiese caído, Jesús veía a un hijo de Dios que podía recobrar el privilegio de su relación divina. Cristo percibió que donde solo se veía desesperación y ruina, habían motivos de esperanza. Donde quiera existiera una sensación de necesidad, Él veía una oportunidad de elevación. Respondía a las almas tentadas, derrotadas, que se sentían perdidas, a punto de perecer, no con acusaciones, sino con bienaventuranzas. Jesús nunca se acercó al pecador con acusaciones, se acercó a él con bienaventuranzas, porque los veía por fe, no como lo que eran, sino como lo que podían llegar a ser. Y con esa simpatía, con esa fe y ese amor abnegado que le llevó no solamente a hablar, sino también a actuar en favor de las personas, Jesús redimió a todos los que redimió y nos dio ejemplo de cómo debe ser un maestro que trabaje para Dios en la obra de la salvación de las almas.
Bien, mañana continuaremos hablando de los métodos seguidos por Jesús y de la experiencia de Juan el Amado en el marco de nuestra serie Educando por la Eternidad. Por lo pronto, solo quisiera dejarles con ese pensamiento. Solo el método de Cristo dará resultados. Y en cuanto a la educación, estos son los principios seguidos por Jesús. ¿Quieres ayudar a alguien? Simpatía. ¿Quieres redimir a alguien? Fe. ¿Quieres contribuir con la redención de alguien? Amor. Eso lo hizo Jesús. Eso, por precepto y ejemplo, deberíamos practicarlo y promoverlo nosotros. Que el Señor les bendiga.